Gloria a Dios, le damos la bienvenida en esta preciosa mañana del día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan desde sus hogares, a través de las redes sociales, a través de este momento especial que Dios tiene preparado para su vida. Oramos para que Dios pueda transformar el corazón de aquellos que necesitan ser transformados y que esta mañana sea una mañana de mucha bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo especial del Señor, a las alabanzas, al tiempo de palabra. Así que oramos para que Dios tome el control. Quiero leer para ustedes el Salmo 40 en los primeros versículos, donde dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. El salmista comienza este capítulo diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Significa que él estaba en un tiempo tal vez de transición, tal vez de problemas, tal vez de necesidad, tal vez de apuro. Pero él dice: pacientemente esperé a Jehová, enseñándonos que en ese tiempo de espera que nosotros tenemos cuando creemos que Dios puede hacer algo es importante para nuestras vidas. Podemos ver en los siguientes versículos el resultado de la espera de Él. Dios respondió. Dios tiene respuesta para ti que nos sigues desde tu casa, desde tus redes sociales. Así que oramos para que en esta mañana Dios traiga una respuesta especial después de ese tiempo de espera que tú has tenido delante de Él. Oramos para dar inicio a este tiempo de alabanza y de adoración. Padre, en esta mañana preciosa, oramos, Dios, para que tú bendigas de un modo especial a todo aquel que nos sigue desde su casa, desde las redes, aquel que está en este lugar, para bendecir tu grandeza, para bendecir tu nombre, para creer en lo que tú has prometido para nuestras vidas. Así oramos, Dios, para dar inicio a este tiempo especial. Bendice los labios de aquel que va a cantar, que va a dirigir alabanza, oración, aquel que va a adorar tu nombre a través del canto, Señor. Bendícelo, Señor. Permite que este tiempo sea un tiempo especial, el cual llegue a nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Permite, Dios, también que tu palabra que ha de ser predicada, Señor, sea de bendición para cada uno. Que ella corra, Padre, y cumpla el propósito por el cual va a ser enviada en este día. Bendice, Señor, a este pueblo que te ama y que ha tomado la decisión de venir delante de ti. Que todo lo que hagamos, Dios, en esta mañana sea para que tu nombre sea glorificado y engrandecido. Así te damos las gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, y todos decimos amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en este bello domingo que el Señor nos regala una vez más. Vamos a alabar y a exaltar el nombre santo del Señor, porque Él es nuestro Rey. Ahí donde estás, alza tus manos, ponte de pie ahí en tu hogar y alábale, porque Él vive y reina para siempre. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios. Rompe en tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración.
Hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe en tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe en tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. Dile, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Te adoramos, Rey, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos, Señor Jesús. Asimismo, vamos a seguir adorando al Señor, porque Él es bueno hoy, para siempre y por los siglos de los siglos. Nuestro Dios lo es todo. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy.
hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Que el Señor le bendiga ricamente en esta preciosa mañana, mañana de bendición a todos los hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde suscribirse y darle ahí a la campanita para que usted pueda entonces recibir todas las notificaciones, mensajes y música que tenemos para ustedes. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a Dios por esta oportunidad, sobre todo los que servimos al Señor, los que lo hacemos para la gloria del Señor. Nos sentimos muy contentos de la oportunidad que Dios nos da de poder adorarle y alabarle. Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo tu nombre porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú nos tienes con vida. Hasta aquí tú has sido fiel con nosotros. Hasta aquí tú nos has ayudado. Pedimos tu bendición sobre cada uno de los hermanos, los que nos sintonizan, a través de aquellos que envían también sus mensajes de bendición a través de estas redes. Padre, llega hasta sus hogares, cúbrelos con tu sangre poderosa y que ellos sean bendecidos en el poderoso nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, en este domingo tenemos un tema para compartir con cada uno de ustedes. El tema sería sirviendo con pasión. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 48, verso 10. Es una palabra fuerte, una palabra, este versículo inicia con una palabra muy dura, pero bueno, es la palabra del Señor. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. El tema que debemos tocar esta mañana es sirviendo con pasión. Sin embargo, me preocupa saber que la pasión en el servicio es producto de la sensibilidad a lo que sucede en el mundo con respecto a las almas. Ahora bien, quiero mencionar dónde reside el problema del cristiano hoy día que no tiene pasión por servir a Dios. Vamos a ver entonces en este capítulo al profeta de Dios entregando un mensaje profético contra el pueblo de Moab, quienes eran descendientes de Lot. Todos conocemos esa historia, no vamos a ahondar ahí. Génesis capítulo 19, verso 30 al verso 38. Para mí es muy importante y quiero resaltar esta parte. No es tan importante servir a Dios como la forma en que lo hacemos. Siempre habrá un ingrediente importante. Por ejemplo, cuando alguien va al médico, no es tan importante entrevistarse con el médico, sino la medicina que va a recetar ese doctor para el alivio del mal que la persona le aqueja en ese momento. Asimismo, todo lo que hacemos, nuestras oraciones van de la mano de la actitud, van de la mano de la forma o para qué lo hacemos. Por eso el servicio a Dios no es solamente decir soy pastor, soy un líder, soy un ministro, un evangelista. No, es cómo servimos al Señor. Y este es el caso del pueblo de Israel en este momento. Es el caso en el que se encuentra sumergido este profeta. El hecho de que Dios le haya hablado a él y de que Dios le dé un mensaje para el pueblo de Israel, ahí denota la preocupación de parte del Señor para el pueblo de Israel. Nación enemiga eran los moabitas. Este pueblo, ubicado a la orilla oriental del Mar Muerto, era profundamente idólatra. En ese tiempo, dice la Biblia y la historia, que las bandas armadas de moabitas atacaban regiones de Judá. Así que Jehová levanta al profeta Jeremías para profetizar el fin de esta nación enemiga de Dios. Este es el tema central de este capítulo: la destrucción de Moab de parte de Dios. El Señor entrega una maldición a aquellos que deberían ser usados por Él para cumplir esta profecía.
y no le obedecen, es decir, serían malditos todos aquellos que, siendo designados por la tarea de destruir o con la tarea de destruir a Moab, se negaran a hacerlo o mostraran indiferencia en el ejercicio de sus deberes. Yo quiero establecer esa línea porque es importante que lo veamos correctamente. Dios bien puede usar los ángeles, Dios puede usar otras personas, pero Dios nos ha designado a nosotros para ese menester. Por eso es que debemos ser muy claros en el servir a Dios, en nuestra tarea que Dios nos ha encomendado. Y eso no es gente en particular, eso no es que nada más los pastores, no. Dios ha designado a cada uno de nosotros con esas responsabilidades. Vamos a ver un texto y una diferente traducción. La Biblia Vulgata Latina por lo menos dice: maldito aquel que ejecuta de mala fe la obra que el Señor le manda, y maldito el que por lo mismo veda a su espada del verter sangre. Por ejemplo, la Biblia, versión latinoamericana, dice así: maldito el que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado, maldito el que tiene su espada limpia de la sangre. ¿A qué nos referimos? No quiero que esta mañana usted vaya a sentirse como que estamos nosotros maldiciendo o atacando. No, esa es la palabra del Señor. Yo creo que para los que servimos a Dios debemos entender que nuestro servicio siempre será hacia Dios y siempre será escudriñado y evaluado por el Señor. Nosotros no servimos, como quien dice, a un concilio, a una iglesia. Esa es nuestra área de servicio a Dios, porque tenemos que tener un lugar de donde arrancamos a servir a Dios. Sin embargo, quien realmente nos evalúa es Dios. Por eso es que Dios escoge a Jeremías y le dice esto. Jeremías había tenido una experiencia tal vez un poco difícil con esta situación, y yo quiero llevarle allí en el capítulo 30 de Jeremías, ¿verdad? Luego él pasa esta experiencia y después Dios lo llama. En el capítulo 20, versículo 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada día cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Nótese bien las palabras de este hombre llamado el profeta llorón. Y dije, verso 9: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías se queja, Jeremías habla fuerte a Dios con respecto a lo que tiene que ver el servicio abnegado que él está dándole al Señor. Un servicio que lo hace desinteresadamente. Por eso le llevo este texto. ¿Por qué razón? Porque ahora Dios está hablándole a Jeremías y le dice: ahora no, el trato no es contigo, ahora el trato es con el pueblo. Los pastores que servimos a Dios de una manera completa o total, que hemos entregado nuestra vida completamente al servicio del Señor, tenemos que entender bien claro este mensaje que Dios nos está enviando. Porque primero Jeremías le dice al Señor: cada vez que predico, la palabra es afrenta para mí. Cada vez que predico, digo cosas que tal vez no quiero decir, pero que Dios pone en nuestros labios para edificación del pueblo. Sin embargo, ahora Dios lo llama a él y le dice: dile al pueblo que si no hacen mi obra correctamente, entonces serán malditos. Tendríamos que ir profundamente a estudiar esa palabra y ver el contexto sobre qué está hablando el Señor de la maldición, pero ese no es el punto. El punto es lo que Dios está señalándolo. Y le dice, otra de las traducciones dice: maldito el que hace con flojera mi obra. Entonces todas esas cosas Dios habla al pueblo de Judá hacia el pueblo que eran los moabitas, quienes le estaban atacando. Así que este pueblo viene y levanta la ira del Señor. Por eso es que Dios entonces le habla a Jeremías de esa forma. Entonces debemos recordar el caso del rey Saúl. Cuando Dios le da una orden de destruir a los amalecitas,
Saúl no hizo la obra correctamente. De lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es hacer lo que Dios ha colocado en nuestras manos de la mejor manera. Es cierto que mucha gente trabaja en la iglesia desinteresadamente, no reciben remuneración económica, muchas veces ni siquiera un aplauso, ni siquiera una mención, pero es allí donde debemos entender que Dios no nos ha llamado sino para hacer la voluntad de Él, y Él es el que nos evalúa y luego Él es el que nos premia. Mire lo que dice 1 Samuel, la orden que Dios le da a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye, escuche bien, todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le da una orden a través del profeta Saúl y le dice: no dejes a nadie con vida. ¿Por qué? Porque eran naciones paganas, porque era la venganza del Señor. Por eso es que Dios en su palabra dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando alguien te hace algo, tú tienes una tendencia como ser humano que eres vulnerable a las emociones, a querer vengarte, a querer hacer cosas contra esa persona. Bueno, todo eso tiene que ver con hacer la obra correcta del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que esperar que Dios tome el control. Hay que esperar que Dios haga lo que tiene que hacer. Ahora bien, el problema del ser humano en servir a Dios es que queremos hacerlo a nuestra manera. Y así no se puede. Dios establece reglas en el servicio a Él. No creo que Dios esté tan interesado en lo que tú y yo hacemos. No creo. Porque Dios, vuelvo a repetir, cuando Jesús está siendo acusado, una de las expresiones que a mí me llega mucho es que Él dice esto: si yo quisiera, yo oraré a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. En otras palabras, le está diciendo: ninguno de ustedes tiene la capacidad para poner una mano sobre mí. Pero no era lo que él quería, es lo que el Padre le había enviado a hacer. Por eso menciono, es que Dios no está tan interesado en lo que tú haces y en el esfuerzo que tú haces y en el trabajo que tú realizas. Dios está interesado en la actitud con que tú lo haces. Así que mire este caso, una obediencia por conveniencia. Dios le dio una orden a Saúl por medio de su siervo, pero él hizo las cosas a su manera. En el capítulo 15, el verso 7 al 9 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur. Porque en ese momento la victoria no dependía de Saúl, dependía de Dios. Dios le había comisionado. Lo que quiero decirle es que la obra que tú realices, Dios la va a llevar a su fin. Entienda esto, y esto es bien delicado a nosotros los pastores y a todos los que nos escuchan que sirven a Dios. Dios te comisiona algo y tú obedeces, Dios va a hacer la obra. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa en el momento quién lo hace, sino cómo lo hace. Porque el hacer la obra de Dios no es lo importante, es el premio que recibiremos al final. Por eso es que hay que estar alegre. Mire, querido hermano que me escucha, usted que es maestro de escuela dominical, usted que es líder en departamentos dentro de la iglesia, donde usted sirva, usted tiene que saber que es un privilegio que Dios le ha dado de servirle a Él y desarrollar una obra por la cual al final de los tiempos Dios te premiará. Dice la Biblia que destruyó hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y aquí viene el problema: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los animales engordados, de los carneros y del ganado mayor y de todo lo bueno.
y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le había dicho: ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Lo primero que Dios le dice: mata a Amalek, destrúyelo. Pero lo que hizo Saúl fue que perdonó la vida de Amalek. Entonces, ¿a qué nos referimos? Dios le da una orden. Dios cumple su palabra porque Saúl destruye a sus enemigos, Saúl vence a sus enemigos, pero Saúl detiene su espada de derramar sangre. Ahí está el problema. Por eso es que el Señor le dice al pueblo de Judá: maldito el que hiciere la obra de Jehová indolentemente. Son palabras fuertes. Son palabras muy duras, pero es lo que nos queda, escuchar la palabra del Señor. Así que cuando el Señor envía esta orden y ellos no ejecutan la orden, aquí es donde entra el pecado de indolencia, donde entra el pecado de hacer las cosas como yo quiero o como me parece. Oh, perdone que diga esto, como me da la gana. Entonces es importante que entendamos en esta hora, usted que sirve al Señor, en lo mínimo que usted sirva al Señor, porque aquí Dios no está poniendo escalafones de servicio. No, que solamente los pastores, o que solamente los apóstoles, o que solamente los líderes, los ministros. No, Dios está hablando aún del que barre en la iglesia, aún del que cuida los autos fuera de la iglesia, aún del que acomoda las sillas dentro de la iglesia, aún del que va y lava el baño de la iglesia, aún de aquel que sirve a los que entran en la casa de Dios. Hay que hacer la obra con amor, con dedicación. Usted no puede estar dando tumbo siempre, sirviendo al Señor cuando tiene fe, o sirviendo al Señor cuando tiene ánimo, o sirviendo al Señor cuando te tratan bien, o sirviendo al Señor cuando las cosas van bien. No, Dios nos encomendó una labor que hay que hacerla todos los días que Dios nos da sobre la tierra. No obediencia a medias. Es a la indolencia que se refiere el Señor. Si usted quiere agradar a Dios en lo que usted hace para Él, tiene que apegarse a las reglas del juego. Dios no negocia el ingrediente más importante para servirle en su obra, que es la obediencia absoluta. Mire las palabras de Dios por medio del profeta. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche bien, querido hermano, porque esto va para mí también. Podemos servir a Dios en el área que Dios nos ha llamado. Podemos ser unos siervos de Dios muy grandes, muy admirados y seguidos por la gente. Pero si dentro de ese servir a Dios no está el ingrediente de la obediencia, eso no sirve. Por eso es que aquí el profeta le habla claramente a Saúl. Anoche que yo leía esto y lo estudiaba, yo decía: Dios mío, tengo que aprender tantas cosas, tengo que cambiar cosas en mi vida. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Por eso cuando Pablo habla en Corintios del amor, es que si usted no puede hacer nada sin amor. Cuando usted hace la obra del Señor indolentemente por no dejar, usted la está haciendo sin amor. Una de las cosas que debe motivarte a ti a servir a Dios con dedicación es que Él nos amó primero y murió en la cruz del Calvario. El apóstol habla en Corintios y dice: si yo diese todos mis bienes y si yo repartiese eso a los pobres y yo no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor es producto de la obediencia. Yo obedezco por amor, yo obedezco porque amo a Dios. Entonces todas esas cosas se amalgaman y hacen una sola, que es la obediencia. El problema de Saúl no era que no había obedecido, obedeció a medias, perdonó la vida de Agag, de los mejores ganados. Y cuando usted lee el pasaje al final del camino, él
trata de justificar su mala conducta. Tengamos cuidado con la autojustificación. Muchas veces hacemos las cosas incorrectamente y justificamos nuestros malos procederes. Luego usted verá que él dice, no, pero es que los guardé para el sacrificio al Señor. Es que también fue el pueblo el que perdonó la vida, cuando la Biblia dice que Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag. Entonces, la obediencia tiene que ser total y completa. Es terrible cuando uno ve hechos en la Biblia de sangre tan fuerte, como cuando Elías degolla a los 400 profetas de Baal, como cuando Dios da la orden a aquel rey, mete a todos los sacerdotes de Baal en el templo y dile que hay sacrificio a Jehová, y los mata dentro del templo. Le dice, no dejes a ninguno vivo, porque si alguno queda vivo, tú pagarás por la vida de ellos. Entonces es importante, hermano, vuelvo a repetir, que entendamos que la obediencia tiene que ser absoluta. Esto es lo más importante al servir a Dios, la obediencia. Todo lo demás depende de la cualidad. Cuando usted sirve a Dios, usted tiene que saber por qué usted sirve a Dios. La verdad es que yo leía este versículo y me dio vueltas aún cuando fui a la cama a descansar, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, en la vida ministerial que hemos llevado de muchos años, desde muy temprana edad, yo pudiera decirle, humanamente hablando, escuche bien, que yo me he sacrificado y que yo he servido y que yo he dejado y que yo he hecho aquello, pero si yo no lo hago en el marco de referencia de la obediencia, no he hecho nada. Porque Dios no va a juzgar lo que hice, Dios va a juzgar cómo lo hice. Hemos escuchado muchos mensajes diciendo, no, que si tú ganas alma, que si tú haces aquello, Dios te va a dar el premio. Pero el problema no es eso, el problema es cómo lo hiciste. Si lo hiciste completamente, obedeciendo al Señor. Hermanos, en los planes eternos de Dios para cumplir su obra estamos incluidos nosotros los creyentes. Dios nos ha designado tarea, por ende debemos poner toda diligencia y corazón en cumplir la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 12 verso 27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cada cosa que tú haces, hermano, siempre hágalo con diligencia, hágalo con amor y sea obediente. Efesios 5:15 al 16 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Proverbio 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de lo diligente será prosperada. Quiero recordarle las palabras del Señor ahí en el monte orando, llegándose el martirio de Cristo ya, jueves, viernes, miércoles, el día que fuese, arrodillado ahí en aquel lugar, orando a su Padre. Él sabe lo que viene, Él sabe lo difícil de la situación, y Él le dice, Señor, oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú haces. Una de las cosas más difíciles para el creyente es poder sufrir cuando sirve al Señor. Algunos que han sufrido vejaciones, críticas, que han sufrido cuantas cosas ha sucedido en su vida, no han podido soportar y han dejado tirado lo que Dios le ha dado. Quiero decirte en esta hora, es importante que usted entienda y sepa que Dios lo llamó para cosas grandes, que Dios te llamó para iniciar, pero Dios te llama para finalizar. No es cómo empieces ni dónde empieces, es cómo termines y dónde terminas. Cada uno de nosotros debe saber que tenemos una tarea que cumplir.
No somos un accidente en el evangelio. Yo no soy un accidente. Es que por accidente yo vine al Señor. No, Dios me había designado para salvación. Tenemos que hacer la obra de Dios, y esto incluye trabajar en su viña, predicar el evangelio, ganar almas para Cristo, echar fuera demonios, discipular las almas, ayudar a los necesitados, pero todo eso dentro del marco de la obediencia. Hay tanto por hacer, pero no solo debemos hacerlo, sino que debemos hacerlo bien y poner todo el corazón en lo que hacemos. Dios aborrece la indolencia y la tibieza espiritual. Apocalipsis 3:15 al verso 17 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá se fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así le habla el Señor a la iglesia enclavada ahí en Asia. Ahí le habla directamente. ¿Por qué razón? Porque la tibieza espiritual, el adormecimiento y el desánimo es lo que no nos dejan ver la realidad de las cosas. Ahí estaba Jeremías: no hablaré más en tu nombre, callaré. He sido golpeado por esa palabra que he llevado. Pero luego dice ahí: no obstante, había un fuego dentro de mí. Por eso la Biblia dice: muchos los llamados. Mucha gente entra al ministerio porque otro entra al ministerio. Mucho entra al ministerio pensando que va a recibir muchos beneficios del ministerio. No venimos al ministerio por nada de eso. Venimos al ministerio porque somos llamados de Dios, y en el camino Dios irá bendiciendo la vida de nosotros, siempre y cuando hagamos las cosas correctamente. Quiero decirte algo que tal vez va a sonar difícil, pero muchos Dios los usa, pero muchos no recibirán su premio porque han hecho las cosas incorrectamente. Yo podré pararme aquí y podré orar por los enfermos, y se sanarán los enfermos, y los paralíticos se podrán levantar, y Dios sanará a mucha gente. Pero si yo no hago eso para la gloria de Dios, y si yo lo hago solamente para darme golpe de pecho o para que se me aplauda, la recompensa no me será dada. Sin embargo, Dios me utilizó, sin embargo, Dios me usó, porque para el Señor lo más importante nunca será el instrumento, sino el propósito del uso del instrumento. Dios siempre bendecirá a su iglesia, Dios siempre bendecirá a su pueblo, porque son ovejas de su manada, porque son gente comprada con la sangre del Cordero. Por eso es que cada vez que servimos a Dios debemos ponernos delante del Señor y decirle: Señor, que toda la gloria sea tuya, que toda la honra tú la merezcas, que nosotros aprendamos a saber que estamos en el lugar que estamos porque Dios nos colocó, porque nos dio una oportunidad, porque Dios quiere bendecirnos. Sin embargo, muchos los llamados, pocos los escogidos. Si el Señor maldice a los indolentes, es porque la indolencia, casi que diría yo, es un pecado, aunque no se habla ni se conoce mucho de esto. Vamos a definir entonces esa palabra. Dice que esta palabra viene del latín indolen, y esto significa que no se afecta o conmueve, flojo, perezoso, insensible, que no siente dolor. Entonces debemos sentir dolor por el dolor ajeno, por la maldad del mundo, por el nivel moral de la juventud actual, de los jóvenes que van hacia un despeñadero. Por eso nuestras iglesias deben marcar una línea correcta. Por eso es que nuestras iglesias no deben permitir asociaciones con el mundo, no deben permitir características del mundo dentro de la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que ser serios en lo que hacemos. Nosotros tenemos que ser verticales en lo que hacemos. Si eso cuesta que la gente te llame radical, que la gente te llame extremista, pues entonces tendrá que tocarte sufrir ese agravio, como el caso de Jeremías. Un sentimiento, una pena, un dolor, eso es una mala señal. Eso es el dolor físico nos anuncia que algo no está funcionando bien en nuestro organismo. Solo los muertos no pueden sentir.
Y tú no estás muerto, porque Él te dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El diccionario secular de la palabra indolente dice que es una persona vaga, dejada, indiferente, negligente. Y hay otras palabras que no voy a mencionar porque lucen un poco ofensivas y no es la idea ofenderle. La Biblia, conocida como la Biblia de 1909, dice: maldito todo aquel que hace engañosamente la obra de Jehová. La indolencia y la pereza espiritual deben ser de los pecados más recurrentes que cometemos los creyentes de este tiempo. Cuando nos corresponde hacer la obra de Jehová, Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14: también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos. O sea, hay que amonestar a los indolentes, aquellos que no quieren involucrarse en la obra del Señor, aquellos que no quieren trabajar en la obra, en el servicio del Señor. Entonces, Proverbio 28:19 dice que el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La pobreza espiritual en que están sumidas mucha gente hoy día es producto de la indolencia, es producto del no entender el plan de Dios. Muchas iglesias están pasando por ahí ahora mismo, y más en este tiempo, un tiempo que no se pueden congregar algunos o que no se han congregado todavía. Es un tiempo que dejan de orar, es un tiempo que dejan de leer la Biblia, es un tiempo que dejan de tener comunión con Dios. Si antes, cuando veníamos a la iglesia y por lo menos veníamos el domingo y escuchábamos el mensaje y Dios nos bendecía, teníamos 6 días en la semana para todavía estar tragando ese mensaje y estar sacándole lo más bueno del mensaje, porque algunos no venían sino solo los domingos. Problemas de trabajo, problemas de distancia, problemas de transportación, de muchas cosas que algunos mencionan que tenían. Y ahora que llevamos un año, que no, no tanto un año, tenemos 4 o 5 meses que hemos podido congregarnos, pero no podemos venir todos al mismo tiempo. Y muchos tienen problemas por los horarios que ahora tenemos, producto del toque de queda. Imagínense usted, la indolencia atacará a muchos. Muchos han dejado de sentir ese dolor por el perdido, por lo que está ocurriendo hoy día. Por eso que segunda de Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, el verso 8, él dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y menciona al final, dice, es ciego. Ok, hablemos bien claro. ¿A qué cosas se refiere Pedro cuando dice porque si estas cosas? ¿A qué se refiere? Se lo anoto aquí, 2 de Pedro 1, verso 5. Vosotros también poniendo, oiga bien, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, me encanta cómo termina, amor. Por eso es que él en el siguiente versículo dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. La ociosidad es ausencia de esas cualidades que le acabo de mencionar. Jueces capítulo 18 verso 9 dice: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Hay gente que ha perdido su bendición por ser indolente, por ser perezoso, por tener problemas sentimentales, emocionales. Han dejado de servir a Dios porque en un momento algo les sucedió y han soltado lo que Dios le entregó en su mano, y no recibirás recompensa completa. El asunto no es dónde empieces, es
dónde termines, ni cómo empieces, sino cómo terminas. Proverbios 24 dice: el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Vendrá momento en que Dios ya no tendrá una oportunidad para que tú le sirvas a Él. Vendrá el momento como aquel hombre que recibió un talento. El que recibió 5 fue y lo multiplicó y entregó 5 más, o sea, entregó 10. El que recibió 3 fue y multiplicó y entregó 6, entregó 3 más. Pero el que había recibido 1 le dijo: yo sé que tú eras hombre duro, que recoge donde no esparciste y que ciega donde no sembraste, por lo cual tuve miedo. Uno de los problemas de la indolencia es el miedo, y detrás de los ídolos está el temor. Analice usted eso y que Dios le hable. Tuve miedo, fui y lo escondí. Aquí está lo que te pertenece. Porque dice la Biblia que el dueño de los talentos se los entregó y se fue a un largo viaje, y cuando regresó vino a pedir cuenta. Eso es tipología de Cristo. Cristo se fue a un largo viaje. ¿A qué se fue Cristo? Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y Él dice: y os volveré a vosotros y os tomaré y los llevaré a la patria celestial. Ese es el dueño de los talentos, te lo entregó. ¿Qué has hecho con tu talento? ¿Lo has tirado? ¿Lo has dejado? ¿Lo has metido debajo de la tierra? Y Él dice: yo tuve miedo, por lo cual fui y lo escondí, pero aquí está lo tuyo, lo que te corresponde. Y el Señor le dice a aquel siervo malo e inútil: si tú sabías que yo tenía esas cualidades, que recojo donde no esparcí y que ciego donde no sembré, entonces tú debiste tomar lo que era mío y llevarlo a los bancos para que ganara intereses y yo viniera y recuperara lo que es mío. Escuche bien, con mis intereses. Y luego dice al siervo, dice: echadlo afuera, que será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos un problema serio, usted que nos escucha, y yo me cuento en ese problema. Llegaron momentos en mi vida que yo no valoré lo que Dios me había dado. Llegaron momentos en mi vida que yo dije: mejor suelto esto y mejor me dedico a otra cosa. Llegaron momentos en mi vida que yo tuve el deseo de salir huyendo, pero algo siempre estuvo allí. Creo que era lo mismo que le sucedió a Jeremías. Traté de sufrirlo y no pude. Dije: no hablaré más en tu nombre, pero había un fuego dentro de mí. Cuando tú te sientas y tú meditas, ¿quién fue el que te llamó? ¿Quién fue el que te colocó en el puesto que tú estás? ¿Quién fue el que te dio el privilegio que pudo habérselo dado a otro? Y tú no logras evaluar ni consensuar eso en tu mente. Tú tienes un problema serio, porque servirás al hombre, servirás a una institución. Y cuando tú sientas que ese hombre o esa institución te falla, tú dejarás todo lo que estás haciendo y entrarás en un estado de amargura y un estado de muchas cosas y sentimientos que solo en el hombre carnal pueden entrar. Pero cuando tú analizas y dices: yo no era nadie, allá nadie me conocía, yo no había desarrollado esta capacidad que hoy día tengo, eso me lo dio Dios. Y cuando tú entiendes todas esas cosas y tú comienzas a trabajar para Dios como Dios lo manda, entonces tú entenderás que el plan de Dios y el propósito de Dios, independientemente de lo que tú estás pasando, tú lo vas a cumplir, porque Dios es fiel cuando Él te llamó. Entonces entendamos eso. Proverbio 21:25 dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Estoy convencido que lo que vivimos en este momento es una poderosa oportunidad que debemos aprovechar para hacer la obra de Dios y olvidarnos de las demás cosas que nos detienen y no nos dejan avanzar. Si queremos ver frutos y resultados, crecimiento en nuestra iglesia, en nuestro ministerio que Dios nos ha puesto, debemos hacer con todo corazón la obra del Señor. Hebreos 6:12, para concluir, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia heredan las promesas. Oh, cualidad muy terrible de tener paciencia, porque cuando tú pides paciencia, dice el apóstol, entonces Dios te va a dar prueba. ¿Qué te va a ayudar a alcanzar la promesa? La paciencia. Está comprobado que solo el 30% de los miembros de una iglesia son los que en verdad llevan la carga de la obra y trabajan animosamente en la obra del Señor. Deberíamos ser conmovidos y estremecidos en ver la necesidad de la gente perdida, en alcanzar la salvación, en llevarles el evangelio. El Señor quiere obreros en la viña. La viña está madura, se necesitan obreros que tengan lo que Cristo sintió. Y al ver las multitudes, Marcos 9:36, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para la viña. Yo estoy seguro de algo: porque la obra de Dios siempre está de pie, porque la obra, caiga quien caiga, la obra se mantiene, porque la obra le pertenece al Señor. Si usted no quiere hacer la obra de Dios, quizás Dios quitará de ti su unción y su bendición, porque le pertenecen a Él, y se la dará a otro que tengan. Mire lo que dice Proverbios 24:10: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos en él. Marcos 4:25: porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es tiempo de hacer de todo corazón la obra de Jehová. Hermanos, debemos desarrollar buenas cualidades en nuestro servicio a Dios. Debemos esforzarnos cada día, cobrar ánimo pase lo que pase, llenarnos de motivación, ser valientes, dejándolo de lado la indolencia, hacer la obra de Dios que nos ha encomendado. Hermanos, para terminar, diremos la misma frase que el rey David le dijo a su hijo Salomón cuando éste tenía que edificar el enorme templo que sería la gloriosa morada de Dios, y así acabar la obra de Dios. Primera de Crónicas 28:20 dice: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Dios añada múltiples bendiciones a esta palabra. Oro a Dios que Dios te la ilumine y que la entiendas con el propósito para lo cual fue enviada. Padre, en esta mañana yo bendigo tu nombre y lo alabo. Siempre estaré agradecido por tomarme en cuenta y colocar sobre este servidor un ministerio, un don, un talento. Señor, aleja de mí la indolencia. Quita de mí lo que no es agradable a tus ojos. Quita de mí lo que no es correcto. Llévate de mí aquellas cosas que quitan el propósito por lo cual me salvaste. Quiero servirte, queremos servirte con todo nuestro corazón. Toma el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de aquello que se levanta para servir indolentemente. Señor, que nunca se vaya de nosotros el ánimo pronto, que nunca se vaya de nosotros las cualidades necesarias para servir, y sobre todo la obediencia a ti, oh Dios de la gloria, que es lo que nos ayuda a caminar correctamente en la viña del Señor. Te pido, Dios de la gloria, que tú bendigas la vida de mis hermanos, de aquellos que en el templo La Felicidad mantienen su trabajo y su servicio a la obra, aquellos que han dedicado sus talentos y sus capacidades a la obra tuya sin esperar recibir nada. Yo los bendigo en el
el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquellos que a pesar de los problemas se han mantenido firmes y están allí sirviendo a ti, a tu propósito. Dios de la gloria, tú sabrás recompensarle, tú sabrás bendecirlo. Para aquellos que ni siquiera su nombre aparece muchas veces desde un púlpito o en una página de su servicio abnegado, tú sabrás recompensarle en público, porque lo que hacemos en secreto, tú nos recompensarás en público. Padre, te damos gracias por el privilegio, por la oportunidad, por el tiempo que nos regalas para el servicio de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Yo pido una bendición grande por aquellos que se sumarán en el tiempo que viene al servicio de tu obra, por aquellos que saben que tú sí pagas bien, que saben que tú eres bueno y misericordioso. Yo los bendigo en el nombre de Cristo. En esta mañana oramos por los que están enfermos, oramos por los que están en los hospitales recuperándose, por aquellos que están en sus hogares, oh Dios de la gloria, en cuarentena producto de, Señor, el contagio. Oramos por aquellos que ya han salido. Señor, sígueles dando fuerza, fortalece sus pulmones, fortalece su vida, guárdale en el hueco de tu mano. Por aquellos que todavía, oh Dios de la gloria, se han mantenido y no han sido contagiados, cúbrelos con tu sangre, guárdalos en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Salvador y Señor, que es glorificado, y la honra y la gloria sean para Él, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, queridos hermanos, y recuerde siempre conectarse a nuestras redes. También puede compartir con sus amigos para que también pues puedan ser bendecidos con la poderosa palabra del Señor. Dios me los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Agradecemos poderosamente a Dios por su palabra que ha sido predicada en esta mañana de un modo especial para nuestras vidas. Que Dios pueda, Señor, pueda hacer crecer esta semilla en nuestros corazones y pueda transformar la vida de aquel que la recibió. Damos gracias a Dios por este tiempo especial, por este tiempo de adoración, de alabanza, por este tiempo de comunión, por este momento en que tu palabra ha visitado nuestros hogares. Así te damos gracias, Dios, por todo esto que tú has permitido para nosotros en este día. Señor, salimos de este tiempo, pero no de tu presencia. Dios, oramos para que tú sigas en los hogares bendiciendo, para que tú sigas llenando, para que tú sigas cubriendo necesidad, para que tú sigas transformando los corazones en la vida de aquellos que tienen necesidad. Vamos a estar orando también por los diezmos y las ofrendas, agradecidos contigo, Señor, porque tú eres el que nos das para dar a ti, Señor. Padre, en esta mañana, en esta noche, en este día precioso, Señor, damos gracias por tu palabra, damos gracias por este tiempo especial. Oramos para que tú bendigas los diezmos y las ofrendas, para que tú permitas que en esta mañana tu palabra, Dios, esté engrandecida en nuestras vidas de un modo poderoso. Esa palabra que ha llegado, Señor, de un modo especial a nuestras vidas, Señor. Bendice al que da con alegría. Bendice también, Señor, a todo el que ha sido parte de este tiempo especial delante de ti. Permite, Señor, que tu palabra corra en nuestras vidas, Señor. Trae crecimiento, trae vida, trae bendición, trae salud, trae sanidad a nuestros hogares y a nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén, dándote las gracias a ti por todo lo que has hecho en este tiempo poderoso. Recuerde, cultos presenciales miércoles y viernes 2 cultos, y los domingos seguirán siendo presencial hasta que sea levantada la cuarentena total. Así damos gracias a Dios por este tiempo. Llama, inscríbete para ser partícipe de los cultos y permite que la gloria de Dios te alcance y bendiga tu vida. Te damos gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, y todos decimos que el Señor le bendiga. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Ha llegado el momento de agradecer al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, y tú también puedes participar con nosotros desde donde estés.
Puedes hacerlo depositando en la cuenta que aparece en pantalla o a través de banca en línea. Y recuerda enviar tu comprobante al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Bendiciones.